Perdón, estoy empezando a grabar. Vamos a ver el tema de hoy con el doctor Marco Banda, que es el gerente de GSK de Asuntos Médicos, evidencia de mundo real con 2 inhibidores. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Se desconectó. Listo. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta sesión de revisión de la literatura. La verdad es que es bien interesante. Ustedes saben que acaba de pasar el CROI y bueno, hay mucha información nueva. Lamentablemente esta todavía no la podemos compartir con ustedes, se está compilando todavía. Y bueno, seguramente si nos dan la oportunidad en sesiones más adelante, podremos hacer una recapitulación de lo que se presentó en CROI y bueno, una síntesis más completa. Pero bueno, hoy presentaremos a ustedes la evidencia del mundo real de las combinaciones de 2 fármacos y una de ellas, la que se ha publicado más evidencia recientemente, es la que incluye dolutegravir y lamivudina. Ya mencionó la doctora Violeta que bueno, yo soy gerente médico de VIH para GSK Healthcare. Bueno, ya sabemos que aunque es un esquema de 2 fármacos, bloquea el ciclo viral del VIH al igual que lo hace un esquema que tiene 3 fármacos o incluso 4 cuando tiene un potenciador. Y estos esquemas, ya sea de 4, 3 o en este caso de 2 fármacos, bloquean al virus en 2 sitios, ¿no? 2 enzimas, las que conocemos, la transcriptasa inversa en el caso de la lamivudina y en la integrasa en el caso del dolutegravir. Conocemos perfectamente que el perfil farmacocinético es complementario, la concentración plasmática va cayendo hasta que se llega al punto donde se alcanza la concentración inhibitoria y que se debe mantener para evitar la replicación viral. Y esta caída, que es complementaria para el dolutegravir y la lamivudina, llega a este nivel que les menciono alrededor de 81 horas, es decir, 3 días después de que se administró la dosis del medicamento. Entonces, como el paciente toma el medicamento todos los días, esta concentración se mantiene por encima y bueno, pues incluso hasta 3 días después de la última toma. Ya conocemos los desenlaces de los estudios pivotales, el estudio Gemini 1 y 2, que ahora ya van a 144 semanas y que mantienen no inferioridad en la combinación de dolutegravir más lamivudina contra dolutegravir más tenofovir disoproxil en tricitabina. Eso es en el paciente naive, y el estudio Tango, que es en pacientes switch, es dolutegravir lamivudina contra un esquema de 3 o 4 fármacos, pero que tenga TAF en su régimen. En ambos estudios se mantiene la no inferioridad y se ha alcanzado la misma supresión virológica, la misma eficacia. En el caso del estudio Tango, se ha observado también una reducción en los biomarcadores de toxicidad óseo y renal. Ahora, pero probablemente se pregunten si la caída de la carga viral sea similar en magnitud y velocidad de un esquema que tiene 2 contra uno que tiene 3 fármacos. Bueno, esa es la caída que tienen todos los participantes en el estudio Gemini, en los pacientes naive, y vemos cómo sí cae la carga viral de manera rápida, como lo hacen con todos los inhibidores de integrasa, en todos los participantes, pero en los pacientes que tienen carga viral de más de 100,000 copias, exactamente lo mismo. Y si lo comparan con la combinación que tiene 3 fármacos, es exactamente la misma. Es decir, no hay diferencia porque la caída de la carga viral viene dada sobre todo por el elemento del inhibidor de integrasa. Ahora, ya llegando al tema de los estudios de mundo real, bueno, sabemos que estos medicamentos se han aprobado de manera inicial en Estados Unidos y en Europa, y ya actualmente ya más de 5,000 personas alrededor del mundo han recibido esta combinación en estudios de mundo real. Vean que hay algunos estudios que se han hecho y como es la indicación del medicamento en pacientes que están en supresión virológica y incluso puede ser en pacientes que han tenido experiencia al tratamiento, pero el criterio es que el paciente esté suprimido virológicamente. Vamos a revisar cómo en algunos estudios de mundo real incluso esta premisa no necesariamente se ha cumplido y el desenlace ha sido similar.
¿Por qué es importante evaluar estudios de mundo real? Bueno, recordemos que la eficacia se evalúa en los ensayos clínicos y esto es el efecto intrínseco de una intervención bajo condiciones preespecificadas. Un estudio aleatorizado, ciego, controlado, una N con ciertas características de los pacientes, se les hace la toma de muestra cuando deben de cumplirse, se les selecciona para que no tengan algunas comorbilidades, etcétera, ¿no? Y sobre todo es para demostrar también la seguridad. Pero la efectividad, que es la que se mide en estudios de mundo real, mide el efecto benéfico en la práctica clínica de rutina. Estos estudios sobre todo nos aportan conocimiento de la carga de enfermedad. Seguramente hay algunas situaciones de necesidades no cubiertas y fue lo que se empezó a ver sobre todo en los estudios iniciales con mujeres que veíamos que descontinuaban más algunos esquemas y después se analizó que en los estudios de mundo real que era porque las mujeres tomaban algunos medicamentos que los pacientes del género masculino no ingerían, algunos hormonales, algunos medicamentos para la migraña, situaciones clínicas o de comorbilidad que pueden ser más frecuentes en algunas poblaciones. Esto solamente se encontró en los estudios de mundo real y es por eso que ahora están siendo parte cada vez más común de los análisis que deben considerarse para poner su medicamento en unas guías. Estudios de seguridad, por supuesto, ya hemos mencionado que en los estudios clínicos los pacientes se les restringe mucho la ingesta de algunos medicamentos o cofármacos y sabemos que en la práctica muchos pacientes pueden consumir medicamentos que llamamos over the counter, es decir, que se venden sin prescripción, sin receta, multivitamínicos, suplementos, algunas cuestiones cosméticas que de alguna forma pueden interferir con la terapia. Por supuesto, la cuestión de costo-efectividad, probablemente ya en la práctica el medicamento sea mucho más costoso, salga más caro por los efectos que causa extra, eventos adversos, etcétera, que lo que ahorra realmente de la carga de la enfermedad. Y por supuesto, retos de implementación. Puede ser que el medicamento tenga una forma de administrarse o de recibirse que no sea fácil de tener en la práctica, y eso lo vimos con algunas de las vacunas de COVID recientemente, que las necesidades particulares de ciertas vacunas pues restringían la implementación fácil. Vamos a los estudios de mundo real con dolutegravir lamivudina. Vean cómo son más los estudios de mundo real que los estudios de intervención. Si ustedes ven, estos estudios de dos fármacos están con dolutegravir desde 2016. En los estudios de pruebas de concepto en pacientes naive, el estudio pivotal PADL con 20 pacientes. Luego empezó a haber uno de 3 pacientes en pacientes que estaban suprimidos. En 2017 el ACTG 5353, también prueba de concepto. Luego tenemos estudios de intervención, el Aspire, el Amidol, pero acá tenemos 3, en particular el Dolulam lo revisaremos más adelante, pero 3 estudios de mundo real, pacientes suprimidos, que desde entonces están aportando seguimiento y bueno, pues ahorita algunos como este que ya tiene 4 años de seguimiento de sus pacientes. En el 2018 se hicieron los estudios de Gemini 1 y 2, que son los estudios pivotales en pacientes naive para la combinación de dolutegravir y lamivudina. El estudio DOLAM, que también es un estudio clínico de intervención, y luego aquí hay 6 estudios, también algunas Ns muy pequeñas, algunas Ns un poco más grandes, pero en pacientes también biológicamente suprimidos y también estudios de mundo real. Para 2019 que se hizo el ensayo clínico TANGO, pacientes en switch que venían de un esquema que tenía TAF contra un esquema de 2 fármacos conformulado dolutegravir lamivudina. También ya se tenían el estudio clínico, ensayo clínico, un estudio de intervención, que no es un ensayo clínico, el ART-PRO, y vemos aquí 10 ensayos, 10 estudios de mundo real. 2020 se agregaron muchos más estudios clínicos estudios de mundo real, que son los que veremos también durante la sesión. Ahora, ¿cómo ha sido la supresión virológica en los ensayos clínicos? Aquí están, todos son pacientes de suprimidos. Aquí está el estudio TANGO, Aspire, Lamidol, DOLAM, ART-PRO. Todos son estudios de intervención. El único ensayo clínico es TANGO. Los demás son estudios clínicos de intervención, pero no tienen este control. Algunos son de un solo brazo, algunos se les hace la intervención, pero no se les hace un seguimiento tan estricto a los pacientes, etc. Para 48 semanas, en todos y cada uno de ellos,
hay muy pocas fallas virológicas. De hecho, solamente en estos 3 hubo fallas virológicas, y en las que hubo, no hubo mutaciones de resistencia más que en este, ninguna que afectara a los medicamentos del esquema. Y vean cómo los pacientes que tenían el esquema previo del cual se cambiaron, tienen una duración ya bastante alta del esquema de tratamiento. Vean, 3 años en promedio en el estudio Tango, casi 6 en Aspire, poco más de 4 en la Midol. Vean, aquí en un paciente hizo blip en el análisis de 24 semanas, en el estudio DOLAM, de un solo brazo. Y en el caso del ART Pro, la mediana del tiempo del ART previo era hasta casi 18 años. Entonces, vean, algunos de esos pacientes incluso tenían resistencia histórica a la migudina, y 13 años en historia de resistencia a 3-TC. Entonces, es importante esto destacarlo, por lo que veremos más adelante, de que el antecedente de mutaciones en algunos casos sí predispone a que el paciente no responda necesariamente bien a una combinación de 2 fármacos. Pero ¿qué ocurre en los estudios de mundo real? Ya vimos que la eficacia se sostiene, pero ahora la efectividad en el mundo real, vean, aquí están, y vean cómo en la mayor parte de ellos la efectividad se mantiene, la eficacia se mantiene arriba del 90%. Vean, diferentes medidas de tiempo de seguimiento: 24 meses, 96 semanas, 48 semanas, casi todos un año, aquí casi 2 años. En todos estos estudios se encontró pacientes que tenían falla virológica. Vean, 1 aquí, 5 en este grupo de Dolama, 12 en este, 5 en el de Borghetti y 17 en el estudio de Galicia. Pero las mutaciones de resistencia solamente en el estudio de Dolama, K103R, en el de Borghetti, una paciente con M184B, pero de hecho, cuando se hizo el análisis retrospectivo basal, ya tenía esa en ADN proviral. Y en estos 17 pacientes, vean, casi son puras mutaciones secundarias. Ahora vean cómo en estos pacientes, en algunos no registraron, en algunos estudios no registraron la duración previa del tratamiento antirretroviral, pero vean, en muchos de ellos, todos tenían más de 10 años tomando la misma terapia antirretroviral. Entonces vean cómo los pacientes, después de un largo tiempo tomando esquemas complejos, se podían simplificar y conservaban la supresión virológica a los diferentes estatus de seguimiento, 1 año o 2 años respectivamente. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia emergente al tratamiento? Bueno, vean, en los ensayos clínicos ya hemos mostrado que es muy baja, ¿sí? Solamente hubo una falla virológica y algunas mutaciones de resistencia, mutaciones secundarias. Y en los estudios de mundo real, la misma situación. Pocas fallas virológicas, ¿sí? Algunas en estos grupos, pero cuando hay fallas virológicas no hay mutaciones de resistencia. De hecho, en este grupo solamente hubo mutaciones, la K103R que mencionaba, y otras mutaciones secundarias en mundo real, es decir, la información de eficacia y efectividad es consistente, eficacia, efectividad. Ahora, ¿qué pasa con la descontinuación por eventos adversos? Y esto también es importante destacarlo. Vean cómo en los ensayos clínicos, al ser poblaciones controladas, ¿sí? la descontinuación es muy, muy baja. 3.5% en el ensayo Tango, 2.3% en el estudio de intervención Aspire. Pero ven en el mundo real cómo incluso estrategias de 2 fármacos que se espera que tengan menos interacciones o menos efectos adversos, tienen descontinuaciones por distintas razones. Claro, acá son ensayos clínicos, acá casi todos son estudios cortes, prospectivas o retrospectivas en su mayoría, pero vean, hay muchas más descontinuaciones por eventos adversos en los estudios de mundo real. Y vamos a ver cómo incluso cuando se analizan estos factores, son situaciones multifactoriales, aunque se tiene la supresión virológica, la descontinuación a largo plazo es importante destacarla. Entonces, por esta razón es importante hacer con todas las moléculas estudios de mundo real. Ahora, ya mencionamos que en estos estudios, en los pacientes que ha habido falla virológica, pues no ha habido casos de resistencia y son consistentes los resultados con los ensayos clínicos fases 3. Hemos destacado también que muchos de estas mantenimiento a largo plazo también lo que se espera es que sean relacionados a que tengan menos interacciones farmacológicas. Aquí en esta imagen que ustedes seguramente ya han visto previamente, se comparan distintos regímenes. Algunos de ellos no están aprobados en nuestro país, pero
pues las combinaciones sí existen a lo mejor por separado, por ejemplo, cuando se incluye un agente inhibidor de proteasa con potenciador, el análogo nucleósido de 12 elementos, y son 4 fármacos, y vean cómo estas combinaciones pues tienen un potencial de interacciones farmacológicas mucho más alto que esquemas de 3 fármacos, ¿sí? Y que entre esos que tienen 2 o 3 fármacos, incluso cuando se retiran uno de los elementos y se mantiene un esquema con 2 fármacos y no se sacrifica la eficacia virológica, las interacciones son menores. Estas son interacciones que se sacaron de alrededor de 43 medicamentos que son de uso común de las tablas de Liverpool. Ahora, siempre nos ha interesado o nos ha preocupado saber si estas mutaciones transmitidas en pacientes naive pueden tener un impacto en el tratamiento con los pacientes que tienen dolutegravir lamivudina. Vemos que la frecuencia de M184B cuando el paciente falla y tiene la emtricitabina o la lamivudina dentro de sus componentes, esta frecuencia de la mutación es muy, muy alta. Vean como alrededor del 60% de los pacientes lo tienen. Pero vean cómo la resistencia a fármacos pretratamiento, es decir, en pacientes naive, no se transmite. Es difícil que esos pacientes, aun cuando hayan tenido falla y que transmitan el virus, no transmiten la mutación como tal, y los pacientes que llegan ahí, la frecuencia es muy baja. De hecho, se ha estimado en menos del 1% en las distintas cohortes de estudios con la prevalencia de la mutación pretratamiento. Ahora, ¿qué ha pasado con los pacientes que tenían M184V y que recibieron dolutegravir? Bueno, aquí vienen incluidos estudios, ensayos clínicos y vienen incluidos estudios de mundo real, pero son pacientes que tenían ya documentada la mutación y que en algunos de los estudios recibieron dolutegravir, ya sea en esquemas de 2 o de 3 fármacos. Aquí hay distintos estudios que son sponsoreados por ViiV Healthcare, Tango, por ejemplo, Downing, y algunos otros de otras compañías, como el G1844, el 4030, por ejemplo, y el resto son estudios de mundo real, ya sea en esquemas de 2 fármacos o en esquemas de 3 fármacos, ¿sí? O en estudios que han tenido 2 y 3 fármacos. Si el paciente tiene la mutación 984B y el agente core o el agente central es dolutegravir, generalmente se mantiene la supresión virológica, ¿sí? De hecho, solamente en el estudio Downing, que sabemos que es un estudio de falla en primera línea, la supresión virológica está en menos del 90%, pero en el resto de los estudios están arriba del 90%. Ahora, ¿cuáles han sido las características de los estudios de mundo real con dolutegravir lamivudina? ¿Cómo han sido estas poblaciones? Bueno, les he mencionado que la idea de este fármaco es que está indicado pues, en pacientes que no tienen una carga viral detectable, es decir, una mutación detectable. Son pacientes que generalmente se hace un switch suprimido o se hace un inicio en pacientes naive, pero que no tienen mutaciones de resistencia conocidas o esperadas a alguno de los componentes. Pero vean cómo en los estudios de mundo real, el total de pacientes en switch suprimido ha sido de 1893. Hay pacientes que no han tenido falla previa y se les hizo el switch en 1230. Hay pacientes 328 que se les ha hecho el switch, pero sí tenían un antecedente de falla previa, pero cuando se les hizo el cambio estaban suprimidos. Hay 335 pacientes en los cuales pues, estaba suprimido, pero no se sabe si tenían falla virológica previa. Hay estudios también en ahí que ya hemos mencionado. Y incluso hay algunos pacientes aquí que tenían experiencia y que estuvieron virémicos. Eso es lo que ocurre normalmente en el estudio de mundo real. Pero la mayor parte de los estudios de pacientes con dolutegravir lamivudina en mundo real estaban suprimidos de manera basal, que es lo que se esperaba en esos estudios. Ahora veamos algunos de los estudios y veamos los diferentes contrastes de las poblaciones en mundo real que se han utilizado. Este es un estudio que se llama así, Bailamos, entender los resultados de Tango en la práctica clínica. Y esto es precisamente la idea de los autores. Ellos veían que los resultados de Tango, que era el estudio que les mencionaba, que se comparó dolutegravir lamivudina versus un esquema de 3 o 4 fármacos, pero que venía dentro del esquema tenofovir la fenamida, pues, veían que a lo mejor al estar en un estudio clínico, a lo mejor estaba muy controlada la población y que a lo mejor un switch
en unas condiciones de práctica clínica normal, probablemente no sostuviera esta supresión virológica a largo plazo. Entonces, lo que querían confirmar es si estas poblaciones con los criterios de inclusión de Tango se sostenían en el mundo real. Entonces, vean, aquí se dividió en dos grupos. Un grupo que tenía las características de criterios de inclusión del ensayo Tango y otro grupo que no tenía estas características. Y los evaluaron pues a 3 años, 48, 96 y 144 semanas. Se hizo evaluación biológica e inmunológica y en los distintos puntos de corte. Se definió falla virológica si tenía 2 determinaciones de más de 50 copias o una sola determinación de más de 50 copias. O si el paciente tenía que interrumpir el tratamiento por alguna razón. Vean, aquí están las características del grupo. Incluyeron 557 pacientes, 26% cumplían los criterios de inclusión de Tango, el resto no. Vean como la mayor parte de los pacientes de la cohorte de italianos no cumplían los criterios de Tango, y solamente una cuarta parte sí. Vean como incluso acá la proporción de pacientes era un poco mayor, un poco más de caucásicos, distintas formas de transmisión del VIH, la proporción de estadio C de la CDC de enfermedad avanzada de VIH era similar, la coinfección por hepatitis incluso era mayor, la DIR de CD4 también era muy parecido. Y vean, sobre todo acá los pacientes del grupo no Tango tenían incluso más tiempo con el diagnóstico de VIH y por lo tanto mayor tiempo de exposición. Es decir, sí había muchas características que diferían del grupo del ensayo clínico Tango. Incluso en algunos de los características de evaluación, vean como el grupo no Tango tenía un nivel de CD4 mayor a los que tenían en el grupo Tango. Los meses en supresión biológica también eran diferentes. Los esquemas de los que venían los pacientes eran diferentes. Vean cómo incluso del grupo no Tango muchos pacientes venían de terapias duales con esquemas basados en inhibidores de proteasa o incluso con otros inhibidores de integrasa. Incluso, bueno, mencionaron ahí algunos que tenían monoterapia, pero incluso este grupo que no tenía los criterios de Tango difería en las terapias de las que venían. Y las razones por el cambio, vean cómo son bastante diferentes. Por ejemplo, dislipidemia en el grupo Tango, bueno, pues era una de las razones. Acá en el grupo no Tango era más frecuente y muchos factores que no eran conocidos, se hizo la elección del cambio para esas terapias en el grupo no Tango. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, el seguimiento en ambos grupos se mantuvo y aunque se separaron un poco las curvas, realmente la probabilidad de mantener su presión virológica fue bastante alta y similar en los ambos grupos, ya sea que cumplieran los criterios de Tango o no. Aquí está un poco difícil de desglosar la información, aquí lo vamos a ver en los resultados. Realmente el que se mantengan los criterios de Tango, si el paciente estaba suprimido o en la situación virológica, no afectó el riesgo de falla virológica, aun cuando se ajusta por edad, el estado serológico por hepatitis C o la duración del VIH y el tratamiento igual. Las probabilidades de mantenerse en este esquema eran del 86% en la semana 48, 79% en la semana 96 y 144 en el grupo que cumplió los criterios de Tango, y muy parecidas en el grupo que no cumplió los criterios de Tango, 85%, 78%. Vean cómo son muy parecidos a las semanas 48, 96 y a las 144, 73.9%. Y realmente no hubo diferencia en el riesgo de descontinuación cuando se ajusta por edad, sexo, factor de riesgo del VIH, el NADIR o el tiempo y la duración en el tratamiento antirretroviral. De hecho, ellos vieron que incluso hubo un aumento significativo en la célula CD4 en el grupo de Tango y en el grupo no Tango y en la relación CD4-CD8 también a lo largo del tiempo en ambos grupos. Entonces, este grupo italiano multicéntrico comprobó que, bueno, pues que no era necesario mantener los criterios del estudio Tango, siempre y cuando el paciente tuviera su presión virológica al momento del cambio. Entonces, no hay diferencia si se cumplen o no los criterios del estudio Tango, pero hay algunos asegúnes y eso los veremos en el siguiente estudio. De hecho, este estudio también de otro grupo italiano, el estudio de Gagliardini, evaluó el efecto de la falla biológica pasada
en la implementación de dolutegravir lamivudina como esquema de mantenimiento. Vean, aquí también fueron pacientes de más de 18 años. De hecho, esta es parte de la cohorte de la Fundación Icona. Y bueno, aquí se inició dolutegravir lamivudina en pacientes que estaban completamente suprimidos. Criterios de evaluación era que tuviera un rebote viral o una carga viral de más de 50 copias, aunque no estuviera confirmado por la siguiente determinación. De hecho, ellos hicieron dos definiciones. Decía que tuviera una determinación única de más de 1000 copias o más de 50 copias en cualquier tratamiento antirretroviral, y agregaron una definición extra que tuviera más de 1000 copias o 50 copias y que esa determinación llevara a un cambio de tratamiento antirretroviral. Aquí lo separaron en los dos grupos, los pacientes que no tenían falla virológica previa y los pacientes que tenían una falla virológica por lo menos previa. Y vean cómo, bueno, sí había diferencias en algunas características, la edad, por ejemplo, la presencia del anticuerpo contra hepatitis C, el antígeno de hepatitis B, etcétera, ¿no? El nadir de CD4, sí había algunas diferencias. Pero sobre todo aquí recuerden que la diferencia era por el antecedente de falla virológica previa. Y lo que ellos encontraron es que tener un antecedente de falla virológica previa sí puede poner en riesgo hacer un switch si no se toma en cuenta este cambio a una terapia de dos fármacos. Hay un riesgo de rebote viral y una carga si esos pacientes tienen más de una falla virológica en comparación con los que no tienen falla virológica. En realidad, el seguimiento a un año no hubo esta probabilidad de rebote en el primer año. Y bueno, estos autores, en este estudio de mundo real, dicen que esta combinación tiene que usarse con cautela si el paciente tiene antecedente de falla virológica. Entonces, vean cómo es importante tener estas consideraciones, porque lo que hemos visto en los ensayos clínicos se establecen la situación de la eficacia y la seguridad, pero por ejemplo, las distintas cohortes, la primera cohorte nos mencionaba que realmente los criterios que se usaron en el ensayo clínico pudieran no aplicarse si el paciente estaba suprimido virológicamente, pero la segunda cohorte nos muestra cómo algunos factores como el antecedente de falla virológica es importante considerarlo antes de hacer un cambio, ¿no? Ahora, este otro estudio también, pero es un estudio francés, evaluó el fallo virológico y la resistencia de esquemas duales de mantenimiento, pero que estaban basados en dolutegravir. Es un estudio interesante porque aquí no solamente se incluyó el esquema de dolutegravir lamivudina, sino dolutegravir elpivirina. Recuerden que esta combinación de dos fármacos de inhibidor de integrasa con no análogo nucleósido se validó a través de los estudios SWORD. Es un medicamento, una combinación que está aprobada en algunos países en Europa, en Estados Unidos. En México se hizo el trámite regulatorio, pero no se comercializó. Y bueno, en Francia sí se tiene disponible esta información y entonces analizaron estos esquemas, ¿no? Entre 2014, que fue cuando se empezó a utilizar la combinación de dolutegravir y epibrina, a 2018, con dolutegravir, ya sea la lamivudina o 3-TC, en los pacientes para ver el mantenimiento a largo plazo. Vean, acá incluso eran un poco más estrictos, decían que falla biológica era que tuvieran dos cargas virales de más de 50 copias o con un solo valor de más de 400 copias, ellos consideraban la falla biológica. Aquí está el grupo de dolutegravir elpivirina, acá está el grupo de dolutegravir lamivudina. Vean cómo, bueno, algunas variaciones en los pacientes, sobre todo en la frecuencia del estadio de la CDC, el nadir de CD4, estaban un poco más altos los de dolutegravir lamivudina, el tiempo que estaban indetectables, ya eran varios años que estaban indetectables, y de dónde provenían los pacientes que tenían esta falla virológica. Vean que esto es importante porque en el caso de los pacientes que tenían falla virológica con no análogo nucleósido, sí resultó ser un predictor de desenlace. Entonces, en este estudio francés, lo que encontraron es que en realidad, cuando el esquema estaba basado en dos fármacos e incluía dolutegravir como agente core, la verdad es que la frecuencia de falla biológica era muy baja, pero cuando el esquema tenía dolutegravir elpivirina, si el paciente tenía antecedente de una falla biológica previa con no análogos nucleósidos, sí se predijo la falla biológica. Entonces, esto es importante, vean cómo no se afecta la combinación de dolutegravir lamivudina, pero sí la de dolutegravir rilpivirina.
Vean, bueno, aquí el punto de corte son 400 copias, más estricto, pero bueno, finalmente para este estudio de mundo real se consideró que era importante. Este otro estudio, también italiano, como ven, Italia fue uno de los países que muy pronto empezó a implementar la combinación de dos fármacos en su práctica, incluso antes de que estuvieran aprobados, se utilizaban en pacientes sin toxicidad y de ahí fueron teniendo esas publicaciones de mundo real. Estos son estudios de mundo real de combinaciones de 2 contra 3 fármacos. Fíjense que esta corte es bien interesante también porque hay datos contradictorios en cuanto a la tolerabilidad. De hecho, ellos estaban evaluando particularmente la tolerabilidad de los esquemas de dolutegravir en torno a los eventos neuropsiquiátricos que se habían observado en otras cortes de otros países. De hecho, esta corte se llama corte ODACRE y bueno, estaban evaluando esto que les he mencionado en 11 centros italianos. Entonces, aquí agarraron a los pacientes con los criterios que tenían, que estuvieran suprimidos, que se cambiara de un esquema de 2 o 3 fármacos, pero que tuviera como base un inhibidor de integrasa y que tuvieran por lo menos una visita de seguimiento. Como había criterios para que poder hacer el análisis y que tuviera homogeneidad en la evaluación, pues el paciente no debe tener el antígeno positivo de hepatitis B, es decir, puede tener el antecedente de la infección o estar vacunado, pero no el antígeno, y que no tuvieran que hacer el cambio de estos esquemas de inhibidor de integrasa por una falla virológica. Es decir, que fuera electivo el cambio y que el paciente estuviera suprimido como se mencionó en los criterios de inclusión. El desenlace, como en otros estudios, es que tuviera falla virológica si tenía más de 1000 copias o 2 cargas virales consecutivas de más de 50 copias o que se interrumpiera por cualquier motivo, ¿no? Se hicieron los análisis estadísticos correspondientes. Aquí vemos cómo tenían distintas características la población. Tenían los esquemas de 2 y de 3 fármacos. Y bueno, las diferencias entre cada uno, no vamos a revisar cada uno de ellos, vamos a ver ahorita las tablas y vean cómo los esquemas que tenían los distintos inhibidores de integrasa, en el tiempo que se reclutaron, no existía disponible Victegravir en Italia para incluirlo en el análisis, pero entonces vean aquí tenían más pacientes con dolutegravir, una proporción secundariamente importante de raltegravir y una proporción más pequeña de pacientes con el Victegravir. En 2 fármacos, pues prácticamente solamente estaba dolutegravir y en 3 esquemas de 3 fármacos se conservaba más o menos la misma proporción de principalmente dolutegravir, en segundo lugar Ralte y en tercer lugar el Victegravir, ¿no? Pero el esquema previo, pues sí podía venir de distintas combinaciones, incluso podía venir de no nucleócido más 2 análogos nucleócidos, de IP más 2 análogos nucleócidos, inhibidor de integrasa más 2 análogos nucleócidos y cambiarse a un esquema de 2, que viniera de un esquema de dual o incluso de monoterapia, no sabemos por qué tenían pacientes en monoterapia, pero esos pacientes los incluyeron, o esquemas con combinaciones distintas, por ejemplo, combinadores, fármacos inhibidores del correceptor CCR5, con análogos nucleócidos, etcétera, pero esos eran los menos. Entonces, ¿en qué esquemas quedaron los pacientes que estaban evaluando? Vean, la mayor parte de ellos estaban en abacavir, lamivudina, dolutegravir. Luego, la segunda parte del grupo estaba en el vitegravir, tenofovir, disoproxilo, alafenamida. Luego tenían pacientes también en el grupo de dolutegravir, lamivudina. Luego, raltegravir con tenofovir, disoproxilo, entrecitavina o TAF un 15%, y también tenían TDF o TAF con entrecitavina y dolutegravir, una pequeña proporción de pacientes abacavir, lamivudina con raltegravir, y los menos eran de dolutegravir más rilpivirina. Entonces vean cómo en estos pacientes hubo interrupción en los esquemas con inhibidor de integrasa, aun cuando todos estos esquemas sabemos que son muy bien tolerados por estar basados en un inhibidor de integrasa, existían descontinuaciones por toxicidad. Vean cómo en algunos casos el cambio era por toxicidad, sobre todo si venían de 3 fármacos. Una buena proporción realmente no reportaban por qué hacían el cambio, pero vean la toxicidad del sistema nervioso central era la que seguía a estos cambios, luego la gastrointestinal, renal, falla biológica, hipersensibilidad, etcétera. Es decir, aun cuando estamos en la época de los inhibidores de integrasa, siempre habrá descontinuaciones por toxicidad. Y eso, bueno, pues como he mencionado, pues se ve solamente en los estudios de mundo real. Este estudio de seguimiento a más de 2 años, es decir, 100 semanas,
Cuando compararon, aquí sí no sé si alcanzan a ver que las dos líneas, la línea verde es el grupo que tiene 3 fármacos basados en inhibidor de integrasa y la línea azul tiene los 2 fármacos basados en inhibidor de integrasa. Vemos que las pacientes que se mantienen con supresión virológica, más bien que tienen falla virológica, son muy bajos en ambos grupos. Ahora, cuando se separa por los distintos inhibidores de integrasa, bueno, pues en realidad se separan un poco más, se mantienen muy juntos raltegravir y el vitegravir, y el que mantiene la mayor cantidad de pacientes en supresión biológica es dolutegravir. Cuando se evalúan solamente entre 2 y 3 fármacos los que recibían dolutegravir, bueno, pues ya sea que el paciente reciba 2 o 3 fármacos, a 100 semanas realmente no hay diferencia. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tenían que interrumpir el tratamiento? Aquí sí empieza a haber diferencias. Si los pacientes reciben inhibidor de integrasa y tenía 3 medicamentos en su esquema, pues era más probable que descontinuaran que si tenían 2 medicamentos. Si los separamos por inhibidores de integrasa, aquí pareciera que suspenden más si tienen raltegravir que si tienen elvitegravir que si tienen dolutegravir. Ojo, esto es por cualquier motivo la suspensión. No tiene que ver ni con toxicidad, ni con tolerabilidad, ni con algún problema de interacción, sino es simplemente por cualquier motivo. Y cuando se evalúan, si en los pacientes que reciben dolutegravir, bueno, pareciera que recibir 3 fármacos, aunque no hay una gran diferencia entre si reciben 2 y el desgente core es dolutegravir, de todas formas hay una separación entre ambas líneas a 100 semanas. Pareciera que es un poco mejor recibir 2 fármacos. Ahora, cuando la interrupción del tratamiento es por toxicidad, aquí está la descontinuación, si reciben 3 fármacos basados en un inhibidor de integrasa o 2 fármacos, también parece ser que si recibes 3 es más probable que descontinúes. Cuando se evalúa entre inhibidores de integrasa, pareciera que todos están muy juntos, sobre todo raltegravir y dolutegravir en medio. Pareciera que se separa un poco, no hay una diferencia muy importante con el vitegravir. Y cuando son 2 o 3 fármacos, pero está basado en dolutegravir, pareciera que el tener 3 fármacos por toxicidad sí es un poco más importante, aun cuando estén basados en dolutegravir. Ahora, ojo, y esto es muy importante porque esto es lo que estaban buscando los investigadores, ver si la toxicidad neurológica de dolutegravir era lo que hacía esta diferencia. Bueno, cuando se evaluaron si los pacientes tenían descontinuación por toxicidad neurológica 3 contra 2, realmente 3 contra 2 no hay mucha diferencia, sí hay una pequeña separación entre líneas, pero realmente no hay una diferencia. Pero cuando los analizan por inhibidores de integrasa, bueno, aquí vieron que efectivamente dolutegravir entre los 3 distintos inhibidores de integrasa que se evaluaron, si la descontinuación era por razones de toxicidad neurológica, si el que descontinuaba más que el vitegravir o que raltegravir. De hecho, la separación entre líneas es más importante y notoria entre dolu y raltegravir. Y si el esquema que tenían, y esto, bueno, reafirma lo anterior, tenía 2 o 3 fármacos, pero la gente core era dolutegravir, pues realmente, si era por toxicidad neurológica, era igual al seguimiento de 100 semanas. Aquí están los predictores de fracaso virológico. Vean, sobre todo, y esto es indistinto para cualquiera de las combinaciones de inhibidores de integrasa que tengan 2 o 3 fármacos, antecedente de falla virológica tenga 2 o 3 fármacos, va a ser un predictor para fracaso virológico. Venga del inhibidor de integroso que venga y venga de un esquema de 2 o de 3 fármacos. Ahora, para la interrupción de los esquemas de inhibidores de integrasa, en general, vean cómo hay muchos factores que ya sea ajustados o no ajustados, perdón, no ajustados o ajustados, pues realmente son difíciles de ponderar. Por ejemplo, el uso, por ejemplo, cuando no están ajustados, el ser HSH, pero pareciera que cuando no se ajusta sí importa un poco y no importa cuando se ajusta el factor de riesgo. Pero el ser usuario de drogas intravenosas parece que se sostiene ya sea en el modelo no ajustado o en el ajustado. Cuando son factores de riesgo desconocidos, parece que cuando no está ajustado, pues es muy importante, y cuando se ajusta parece que no. Y ya veíamos que ya sea que tenga 3 o 2 fármacos, no hay diferencia entre ambos, ¿sí? Ya sea que tengan inhibidor de integrasa. Si el paciente va a interrumpir el esquema, no importa si es de 2 o de 3 fármacos. Ahora, en el caso de dolutegravir, esto es importante porque es de las conclusiones que sacaron los autores. Vean cómo se mantienen en el esquema, en el análisis no ajustado y en el análisis ajustado. Y vean sobre todo cómo el antecedente previo de inhibidores de integrasa, bueno, pues sí podía impactar el desenlace de los pacientes que tenían dolutegravir. Y eso nos lleva a reafirmar que
dolutegravir puede rescatar a pacientes que utilizaron inhibidores de integrasa de primera generación, siempre y cuando la mutación Q148K no esté presente, más 2 mutaciones, como en el estudio Viking, porque si están presentes, sí se puede ver impactada la actividad de dolutegravir. Entonces, este estudio de la corte ODACRE es muy importante porque concluye que los esquemas de 2 o de 3 fármacos en inhibidores de integrasa tienen alta eficacia y durabilidad. Los esquemas que tienen dolutegravir se asociaron con menor riesgo de falla virológica e interrupción, pero el esquema más seguro en los pacientes que pueden tener datos de toxicidad neurológica, de hecho en ese aspecto el que menos toxicidad tiene es raltegravir. Ahora vamos a ver un metaanálisis de evidencia de mundo real. Recordemos que los metaanálisis son de los análisis más fuertes de evidencia clínica. Bueno, este metaanálisis contribuyó, es decir, compiló 2 estudios de dolutegravir y imudina que daban una N de 3.039 pacientes y bueno, fueron pacientes que estaban biológicamente suprimidos para ver los desenlaces de interés. Hubo un estudio que tenía pacientes naive, pero no se analizó en esta población. Entonces vean cómo estos metaanálisis compilan toda esta información y se hace el análisis ya sea por el modelo de efectos fijos o por el modelo de efectos aleatorios. Recordemos que como estas son poblaciones distintas, lo que tiene que hacer el metaanálisis es tratar de homogeneizar la información. El modelo de efectos fijos lo que trata de analizar es si la población sigue una distribución normal, que sabemos que la mayor parte de las poblaciones no siguen una distribución normal, y el modelo de efectos aleatorios pues toma en cuenta estas potenciales diferencias entre las poblaciones, porque en particular, como sabemos, estos estudios, como les he mencionado, no son ensayos clínicos, no tienen los mismos criterios para hacer la estandarización, sino son estudios de mundo real. Y lo que ellos encontraron en la captura de instantánea fue que para dolutegravir la imudina se mantiene la supresión virológica para efectos, en el modelo de efectos aleatorios fue 87% y en 96 semanas fue el 85%. Es decir, bastante alta la supresión virológica en el metaanálisis que compiló estos estudios. Ahora, cuando vemos la contraparte de los pacientes que tuvieron falla virológica, es decir, no los que mantienen la supresión, sino los que tienen la falla virológica, a 48 semanas hubo apenas un 1.3% de pacientes que fallaron si tenían la combinación de 2 fármacos y en 96 semanas hubo apenas un 2%. Insisto, por el modelo de análisis de efectos aleatorios, que como les menciono es el que toma en cuenta esas poblaciones con una distribución no normal, como lo que se espera que pueda ocurrir en los estudios de mundo real. En las descontinuaciones vemos como también acá veíamos que coincide con lo que vimos al principio en la tabla inicial con todos los estudios de mundo real. Vean cómo puede haber hasta un 10% de descontinuaciones a 48 semanas y un 11% a 96 semanas. Y ojo, son esquemas de 2 fármacos y son esquemas que tienen pues pocos efectos secundarios, como sabemos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque siempre hay que estar vigilando esta descontinuación en los pacientes, independientemente del esquema que tengan. Aún con un esquema de 2 fármacos hay una descontinuación del 10% más, pues por supuesto que con esquemas de 3 o 4 fármacos debe haber descontinuaciones también. Aquí están los resultados de supresión virológica, como les mencionaba, la supresión 86.1% a las 48 semanas, 81.9% a las 96 semanas. Los pacientes que estaban suprimidos y que estaban en tratamiento, esa es la instantánea, recordemos que es la que cuenta para los análisis, pero que estaban en tratamiento cuando se tuvo el último desenlace, pues vean, las supresiones son mucho más altas, pero eso es lo que se apega un poco más a la realidad. Fallas virológicas 1% 48 semanas, 1.9 96 semanas. Y las descontinuaciones que les he mencionado a las 48 y 96 semanas. Entonces, el metaanálisis concluye que es un régimen con baja frecuencia de descontinuación y bueno, pues estos hallazgos apoyan los estudios de fase 3 en ensayos clínicos y bueno, lo que hemos visto en los otros estudios de mundo real. Vamos a ver estas últimas 2 revisiones nada más. Esta corte alemana, la corte Urban, estos son estudios ya muy recientes que se presentaron apenas en Glasgow el año pasado, seguramente los han analizado,
Y son muy interesantes porque ya tienen 3 años de seguimiento, pero más importante que esto es que estos son los pocos estudios que incluyen desenlaces reportados por pacientes, es decir, qué tanto el paciente ha visto mejoría en sus síntomas de estrés o en la satisfacción que le da el tratamiento. Aquí obviamente evaluaron la supresión biológica a los 6 meses, que tuvieran menos de 50 copias o de 50 a 200 con una carga viral que se mantuviera suprimida. Aquí lo interesante de esta corte es que si el paciente se perdía, lo excluían del análisis. Es algo que no habían hecho otros estudios de mundo real. Y bueno, también incluyeron análisis de efectos de eventos adversos y lo que les he mencionado de los cuestionarios para la reducción de síntomas de distrés con el cambio de la terapia y de la satisfacción del tratamiento desde el inicio del estudio hasta que se les hace el corte, ya sea a los 3 meses de seguimiento o a los 6 en el análisis previo, ¿no? Entonces incluyeron 367 pacientes, había 307 pacientes que estaban pretratados, la mayor parte eran hombres de más de 40 años, vean cómo es una edad, un grupo de pacientes ya cercanos a los 50, y eso es importante porque eso les confiere cierta cantidad de comorbilidades, como vamos a ver ahorita en la tabla. Un tercio de esos pacientes tenían ya historia de más de 3 regímenes antirretrovirales. Bueno, vean cómo la mayor parte de los pacientes que ya estaban pretratados, que ya les he dicho que eran la mayoría, más del 90%, estaban suprimidos, y en los pacientes naive tenían cargas virales bajitas, 37,000 copias. Aquí está la columna de los pretratados, aquí está la columna de los naives. Sobre todo quiero destacar las diferencias. Vean cómo la edad sí difiere, si bien los pacientes naive son más jóvenes, 35, son un poco mayor de lo que vemos en México. El índice de masa corporal y el peso lo vemos un poco más alto, obviamente, para los pretratados. El inicio del tratamiento, las Ns aquí están, cargas virales, sobre todo cargas altas en el grupo de naive, CD4, aun cuando los pacientes eran naive, vean cómo llegan a diagnóstico pues con un muy buen nivel de CD4 en Alemania. Acá no tenían naives con estadio CDC en ningún momento. El tiempo de tratamiento, aquí pacientes pretratados más de 10 años, los naives obviamente no tenían, y los distintos esquemas de los que venían. De hecho, la mayoría de los alemanes que venían de un esquema que se cambió ya tenían inhibidor de integrasa previamente. Y con todo y eso, bueno, hubo cambios en los cuestionarios de satisfacción. Vean la cantidad de comorbilidades, vean sobre todo la hipertensión y la depresión, son comorbilidades frecuentes en los pacientes que están estables en su terapia antirretroviral y que hay que considerar como para el manejo de estas comorbilidades. La enfermedad renal cada vez también se va viendo. Bueno, los pacientes naive pues no tenían comorbilidades excepto la depresión, que es algo que también ya sabíamos. Aquí vemos cómo analizaron ellos en esta corte urbana. Vean que la mayor parte de los pacientes se mantuvieron en el estudio. Ahorita vamos a ver los pacientes que descontinuaron. Hubo apenas 5% de los pacientes que descontinuaron por eventos adversos. Falla virológica, una que consideró el investigador. Eran 2 pacientes que tenían menos de 200 copias, no tenían mutaciones. Uno de esos pacientes no le hicieron análisis al gen de integrasa. Un paciente tuvo el deseo de suspender, uno retiró el consentimiento y uno el médico decidió que no lo quería mantener en el esquema, pero en general, la mayor parte del 95% de los pacientes mantenían su esquema. Ahora, en cuanto a la seguridad, muy pocos pacientes reportaron eventos adversos. De hecho, los pocos pacientes que lo tuvieron eran grado 1 o 2. No hubo reacciones adversas serias, y las reacciones que se reportaron, lo más común era depresión, apenas en 3 pacientes, un 1% de estos pacientes. Y esto es importante porque esta corte se analizó el peso. De hecho, la mediana del cambio del peso fue de apenas 2 kilos, ¿sí? En los pacientes naive, y solamente cambiaron 1 kilo en los pacientes que tenían pretratamiento. De hecho, coincide con parte de la discusión que hubo en CROI, que decían que sobre todo estos cambios se veían en pacientes naive, porque influía este desgaste o incremento catabólico que tenían los pacientes, y que no se veía obviamente en los pacientes que tenían ya una terapia estable. Y ningún evento adverso de descontinuación fue asociado al incremento de peso. La efectividad, vean, 94% de los pacientes tenían la misma supresión al seguimiento. En el paciente naive también arriba del 90%. Y los desenlaces reportados por los pacientes, aquí solamente para que vean, en los pacientes pretratados se redujeron los síntomas de distrés
y en la escala de satisfacción mejoraron el puntaje. Los pacientes naive, pues obviamente también hubo reducción de los síntomas del distrés. Aquí es un poco más difícil de valorar porque el paciente, pues es su primer esquema. Acá el paciente ya tenía un esquema, tenía 10 años tomándolo y con todo y eso mejoró su percepción de síntomas de distrés y la satisfacción también cambió. Es decir, los pacientes, este reporte es importante. Bueno, aquí los pacientes hacen un reporte de qué tanto cambió su satisfacción, pero bueno, acá no es aplicable porque el paciente era su primer esquema. Entonces, esta corte urbana demostró que los pacientes aceptan bien el cambio y se mantienen en este esquema, se mantienen suprimidos, ya sean naive o sean pretratados. Y bueno, esto es importante incluso por la preferencia de los pacientes. Este ya es de los últimos estudios que les voy a presentar, es el estudio de Lulam, y es el seguimiento nada más a 4 años. Es una corte muy chiquita que se llevó en Francia, en el Hospital Universitario de Montpellier, me parece. Esto es importante porque aquí se incluyeron pacientes que tenían pacientes con mutaciones M184V. Entonces, vean, 27 pacientes adultos, sí, el Hospital Universitario de Montpellier, eran pacientes que estaban estables con por más de 12 meses, con menos de 50 copias, pero que tuvieran problemas de tolerabilidad, que no tuvieran mutaciones a inhibidores de integrasa en genotipos históricos o en secuencias de ADN y que estuvieran dispuestos a cambiar el esquema, ¿no? Recibieron dolutegravir más lamivudina una vez al día, por separado incluso, y bueno, se hicieron los análisis en el basal, 6, 12, 24, 36 y 48 semanas, y luego después cada 3 o 6 meses. Aquí están las características de los pacientes, vean, todos estaban muy bien inmunológicamente, muy pocos tenían nadir menos de 200 CD4, perdón, mayoría en su momento tenían nadir de menos de 200 CD4, pero estaban estables al momento del cambio. En la duración en meses, alrededor de 6 o 7 años, tenían el tratamiento antirretroviral. La duración del último tratamiento, también ya tenían bastantes, 51 meses, era bastante tiempo ya. Y del régimen que cambiaban, la mayor parte venían de un esquema de TDF, una buena proporción tenían en P y algunos otros venían de raltegravir por la simplificación del régimen. Ahora vean, aquí están las distintas cargas virales que tenían los pacientes antes de manera basal y vean cómo hasta el 63% de estos pacientes, de estos 27 pacientes, tenían antecedente de la mutación M184B o 184I, ya sea en el genotipo viral, proviral o en el genotipo documentado en antecedentes, porque obviamente, como les digo, este cambio se hizo en pacientes que tenían supresión por más de un año, ¿no? Entonces, vean, aquí con todo y esta supresión, estos pacientes que hicieron el cambio, perdón, estos pacientes descontinuaron, 4 pacientes de estos 27, 2 reportados por eventos adversos, de hecho, 2 de ellos lo que mencionaban era fatiga o desconfort intestinal, no se mencionaba si había diarrea o estreñimiento, simplemente el paciente decía que tenía incomodidad intestinal, y el otro pues descontinuó también por mencionar fatiga. Un paciente por decisión, es decir, él decía que porque tenía un blip de 52 copias a las 18 semanas. Cabe mencionar que este paciente ya tenía blips previamente, de hecho el punto de corte de detección ya que utilizaban era menos de 20 copias, y había tenido blips, y lo que se le hizo aquí, bueno, pues se le agregó su otro análogo que le faltaba y se mantuvo igual suprimido. Y un paciente que tenía viremia de bajo nivel, se intensificó también después de 18 meses y no tuvo mutaciones de resistencia. Ninguno se perdió. Vean aquí los cambios en los CD4 del basal subieron a las 48 semanas de seguimiento, la supresión biológica se mantuvo, el peso en estos 27 pacientes no cambió, vean, incluso bajaron aquí como mediana, el filtrado glomerular se mantuvo y bueno, el ADN viral, es decir, el ADN proviral que estaba en los células plasmáticas mononucleares, pues realmente tampoco cambió. Es decir, podría ser que dijeran que no, a lo mejor en carga viral no había cambio, pero en las células, en el DNA proviral sí, pues realmente no había cambios mononucleares. Entonces, este fue un estudio muy de mundo real, pero muy riguroso. Eran pacientes que tenían un seguimiento muy estricto y adherencia excelente, pero tenían muchos factores para falla virológica. Entonces, en los cuales ya se había demostrado que el paciente con monoterapia fallaban. CD4 bajos desde el principio, carga viral alta preterapia,
y antecedente de la mutación, más del 60% la tenía. Realmente estos pacientes no se vieron afectados. Ningún paciente en estos 4 años presentó falla virológica o eventos adversos, pero tampoco se perdieron. Las descontinuaciones que mencionamos, 3 pacientes pidieron detener los primeros 6 meses, los 2 que mencionamos por fatiga, el de la ansiedad por blip y uno después de la viremia de bajo nivel, pero que no tenía mutaciones de resistencia. Entonces, esta población que, bueno, es predominantemente blanca, que no es lo que se ha visto en los cambios de peso en otros estudios, mantuvo el peso y no hubo emergencia de obesidad. Este es un estudio que, bueno, como es un estudio de mundo real muy pequeño, pero aporta que, bueno, tiene factores de los pacientes para falla, pero pues en pacientes que tienen estas características y que se les sigue y que mantienen adherencia a su tratamiento, pues no presentaron ningún problema a largo plazo, aún en la presencia del antecedente de la mutación M184B en genotipos previos o incluso en genotipos provirales. Este es el último estudio que tengo para ustedes, es el estudio de la Corte Portuguesa. Es un estudio muy interesante porque no solamente evalúa dolutegravir y lamivudina, sino estudia también pacientes en estrategia de 2 fármacos, pero basados en un IP. Entonces, bueno, ellos tienen como antecedente que, bueno, no hay muchos estudios en mundo real con la implementación de estrategias de 2 fármacos. Entonces, ellos compararon estos cambios que tenían con pacientes de dolutegravir más lamivudina o un IP potenciado más lamivudina. Ahorita vamos a ver cuáles son los IPs que incluyeron. Incluyeron un poco menos de, 149 pacientes que tenían el antecedente de infección por VIH, pero que estaban indetectables por lo menos más de 6 meses, que no tuvieran hepatitis B porque afectaba a cualquiera de los 2 grupos del estudio, que no tuviera resistencia a estos elementos y que fueran mayores de edad. Aquí no se aleatorizaron, aquí los cambios se hacían de acuerdo a lo que el médico consideraba en las citas de seguimiento. Consideraba que el paciente era adecuado para que se le diera un esquema de 2 fármacos y el médico decidía si le daba un esquema basado en inhibidor de integrasa o un esquema basado en un IP, y él les decía que podía ser atazanavir-ritonavir o darunavir-ritonavir, ambos coformulados en una sola tableta, pero que se acompañaban de la lamivudina, el dolutegravir o el inhibidor de proteasa. Y los datos los obtenían nada más de la evaluación rutinaria de la consulta, no tenían seguimientos programados. Entonces, aquí lo que ellos evaluaron era que a las 48 semanas mantuvieran la supresión virológica. Ellos consideraban falla terapéutica si descontinuaban la terapia por cualquier razón, y obviamente incluía la falla virológica, si se perdía el paciente, si no había datos o el paciente moría. Evaluaron también la cuestión inflamatoria, inmunológica, toxicidad renal, hepática a las 48 semanas. Y la falla biológica, bueno, como sabemos, la definieron 2 cargas virales de más de 50 copias o una más de 1000 copias. Entonces, aquí están los resultados. Vean, la mayor parte de los pacientes eran hombres, una edad entre 23 y vean hasta 84 años, y los pacientes tenían un seguimiento de más de 6 años en terapia antiviral. Vean, los pacientes que se mantuvieron indetectables en el grupo de dolulamivudina, 84.4%, y en el brazo de IPs, ya sea atazana o daruna más lamivudina, 86%. Las razones de falla virológica, bueno, vean, hubo un poco más de fallas biológicas en el grupo de IP, un 1.3% en el brazo de dolulamivudina, 5.6% en el IP más lamivudina. Algunos eran por eventos adversos, pérdida de seguimiento, y algunos no tenían datos o el paciente había fallecido, pero vean, eran pacientes muy, muy añosos en Portugal. La respuesta inmune, vean cómo ya sea que el paciente recibiera dolutegravir más lamivudina o IP más lamivudina, incrementaba el conteo de CD4 si cambiaban un esquema de 2 fármacos. Incluso la relación CD4-CD8 también iba incrementado, pero solamente se hizo estadísticamente significativa para el grupo de dolutegravir lamivudina. La toxicidad renal y hepática se mantuvo muy cercano al basal en ambos grupos, y hubo descenso en el filtrado glomerular calculado en el grupo de dolutegravir, ya sabemos por el efecto que tiene dolutegravir en el transportador renal OCT2, que después de 12 semanas se mantuvo hacia el final del estudio. Aquí están las características de los pacientes, solamente para que las vean cómo estaban muy balanceadas, ya sea que estuvieran en dolutegravir o en IP, eran muy parecidas, incluso en la proporción de mujeres, el modo de transmisión del VIH, los años de tratamiento, el nadir de células CD4, el filtrado glomerular y, bueno, la función hepática y renal. Vean, aquí está la respuesta biológica, ya sea que recibiera dolulamivudina o IP más lamivudina.
la supresión biológica se mantenía a las 48 semanas. Y aquí están las fallas biológicas, muy pocas para el dolulamivudina, pero también muy pocas para el IP más la mivudina. Aquí está en el cambio pre-switch y post-switch. El nivel de CD4, vean cómo cuando se cambió pre-switch, post-switch, subieron los CD4 en el grupo de inhibidor de integrasa, también subieron en el grupo de IP, aquí está el total de pacientes, y la relación CD4-CD8 también se incrementó en el inhibidor de integrasa y en el IP, pero vemos como hubo un poco más de diferencia para el inhibidor de integrasa. Aquí están los resultados de la toxicidad hepática y renal. Vean cómo la ALT se mantiene muy cercana al valor basal en el inhibidor de integrasa, al igual que en el IP, y donde sí hay cambios es en el filtrado glomerular estimado, por lo que mencionábamos del dolutegravir, el efecto en el transportador renal en el inicio del tratamiento, como vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí está, cómo cae en un 6% de los pacientes y después se mantiene e incluso empieza a recuperarse cercano a las 48 semanas. Las conclusiones de este estudio portugués de seguimiento de mundo real en un cambio a una estrategia de 2 fármacos, ya sea con inhibidor de integrasa o con IP, es que en realidad estos cambios son bien tolerados y seguros y que pueden reducir el potencial de interacción y pueden ser económicamente ventajosos. Bueno, sabemos que siempre es importante reportar eventos adversos si se detectan, sobre todo con las nuevas estrategias que tenemos a través de la página de COFEPRIS o si es el caso de las moléculas de GSK o VIP a través de estos medios. Y bueno, si tienen alguna pregunta, que ojalá que sí, con mucho gusto trataré de resolverla. Muchas gracias, doctor Banda, por su plática. Está muy interesante esto que nos estás comentando ahorita de los estudios de vida real. No sé si alguien de los espectadores quisiera hacer alguna pregunta. Pueden levantar la mano para que les permita hablar o si quieren escribirla por el chat. Bueno, mientras que piensan que podría preguntarte, yo quisiera ahorita de toda la plática que estuviste comentando, pues bueno, son estudios que realmente se están llevando ya en población real, sin tantos controles, y pues bueno, vemos que tiene muy buen impacto este cambio de la terapia, de la biterapia. Pero pues bueno, como pregunta quedaría entonces, o más bien como para reafirmar lo que vimos. Es importante que el paciente pues no tuviese fallas previas a lo que sería la lamivudina, que sería la M184V. ¿Qué opinas de este punto? ¿Qué nos puedes comentar, Marco? Sí, bueno, la indicación para todos los esquemas antirretrovirales es que no se utilicen en pacientes que tienen antecedente de resistencia documentada o sospechada al esquema que se pretende utilizar. Y ese es se mantiene para cualquier estrategia terapéutica, ya sea de 3 o 4 fármacos. Pero precisamente estos estudios de mundo real lo que destacan es pues que los pacientes no leen los criterios de inclusión de los ensayos clínicos, ¿no? Y obviamente en el mundo real no necesariamente vamos a tener todo el historial del paciente y es común esto cuando cambian, por ejemplo, nuestro medio de sistema de salud. Para hacer un cambio digamos, seguro de terapia, de estrategia terapéutica, yo creo que hay que apegarse a los principios que hemos mencionado. El paciente debe estar suprimido por más de 6 meses para hacer un switch estable y no tener antecedentes de mutaciones alguno de los componentes del esquema que se va a cambiar para garantizar que esto no va a repercutir o va a presentar un riesgo de falla biológica a largo plazo. Estos estudios de mundo real lo que presentamos es lo que se han hecho vaya, por lo menos en este seguimiento que se publica en estos escenarios clínicos de la práctica real, pero por supuesto que esto abona para el conocimiento, pero de ninguna forma soporta esta recomendación. Es decir, no podemos recomendar que si existe el antecedente documentado
genotipos previos, o si tuviéramos al alcance el DNA proviral y que se tuviera esta evidencia de la M184I, y se quisiera iniciar este esquema, bueno, definitivamente no es algo que se recomendaría. Pero si no, no existen esas condiciones, el paciente está suprimido, no tiene antecedente de falla, es un paciente adherente y hay una razón para hacer el cambio, reducir la toxicidad, reducir la carga de medicamentos, reducir la polifarmacia, o alguna interacción potencial, bueno, pues por supuesto que es una estrategia que puede ayudar y ya hemos visto que esos estudios de mundo real no solamente arrojan que es algo que disminuye el estrés del paciente y que mejora su satisfacción. Entonces, hay que considerar el antecedente de no fallas previas antes de hacer el cambio. Claro, y es muy, muy importante que hagamos esta puntualización para que todos lo tengan claro. Y sí considero que la terapia, la biterapia es muy buena para ciertos pacientes que tienen especificaciones para evitar la polifarmacia, evitar las interacciones farmacológicas, evitar también la toxicidad. Entonces creo que es una muy buena opción. Y ahorita justo en lo que estamos llevando los alumnos del diplomado, pues están desarrollando sus tesinas y están haciendo cosas muy, muy interesantes que después presentaremos. Hay dos preguntas. Una de la doctora Lara, que dice que si el paciente inició con un nadir bajo de CD4 con un IP, digamos con caletra y trubada, ¿sería recomendable hacer un cambio a una terapia dual? Bueno, en realidad no necesariamente una terapia dual. Es un paciente que tiene una gran carga de medicamentos y ahorita, bueno, se puede, ahí simplemente por la carga de tabletas, se puede hacer una simplificación a una estrategia de 3, bueno, pero por supuesto si estuviera disponible una estrategia de 2, también sería factible. Em, para reducir el número de tabletas, pues lo ideal es bajar el número perdón, pasarlos a un coformulado de una sola tableta. Y en ese sentido, viniendo de un esquema de un IP, pues lo ideal sería no bajar la barrera de la resistencia. Entonces, pasarlos a un esquema de un inhibidor de integrasa de segunda generación, como dolutegravir en el coformulado de abacavir la mimudina o victegravir coformulado con tenofovir, fenamida y mitricitabina, sería una buena estrategia por las interacciones del inhibidor de proteasa, la toxicidad, probablemente también algunos eventos adversos que el paciente a lo mejor ya está acostumbrado, pero no menciona en la consulta, sí sería factible. El nadir de CD4 es un factor de riesgo que predice falla, pero para cualquier esquema, no necesariamente para cuando se hace un cambio por simplificación. Entonces, sí, bueno, si en algún momento se tiene disponible esta terapia en nuestro país en coformulado o en otros países que se tiene, por ejemplo, dolutegravir, rilpivirina, pues también sería una alternativa. Y bueno, sabemos que vienen otras estrategias terapéuticas que también están evaluando dos fármacos. Seguramente cuando se tenga la evidencia suficiente, pues habrá más estrategias, más opciones de combinaciones de dos fármacos para reducir la carga de tabletas, pero también la carga de medicamentos. Claro. Y hay otra pregunta que dice que ¿cuáles serían las diferencias en el mundo real si comparamos la población europea con la población mexicana? Bueno, pues es muy interesante. El sistema de salud, que es más completo, por lo menos en Europa, o en la mayor parte de Europa. em, por ejemplo, en Europa tienen la mayor parte de la población es caucásica y sabemos que por lo menos estos cambios en el peso se han visto sobre todo en población de raza negra y un poco más en la raza latina. La toxicidad asociada al sistema nervioso central también se vio un poco más en población de características blancas y menos en población no blanca. En realidad, eso es lo importante de cada uno de estos. Como mencionamos, la efectividad de la terapia, lo que evalúa es estas diferencias, sobre todo en la implementación. Probablemente allá tengan a lo mejor más fácilmente la posibilidad de tener un genotipo basal, de poder hacer un seguimiento
más estrecho, a lo mejor a las 4 semanas de hacer un cambio para ver que está funcionando bien la terapia y acá no tengamos la misma facilidad. Pero si queremos hacer un estudio de mundo real, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a implementar esas estrategias en nuestro país. La única forma como podemos buscar o encontrar estas diferencias es haciendo nuestra propia base de datos. Muchas gracias, doctor Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Marco Banda. Un gusto Hola, y qué un gusto, placer Edgar. escucharlo. Tengo aquí problemas técnicos con la cámara, pero bueno, acá estamos presentes. Muchas gracias por la plática. Complementando otras preguntas, nos preguntan también, y me parece bastante práctico este comentario que nos hacen acá en el chat. ¿Cómo podríamos mencionar las ventajas y desventajas, probablemente en este caso a los pacientes que quieren realizar el switch y que están con supresión virológica? ¿Cómo lo podríamos enfocar a los pacientes? Bueno, es algo que cada vez empiezan o empezamos a hacer más comúnmente en la práctica clínica, involucrar al paciente, ¿no? El paciente tiene que ser consciente de los cambios que va a hacer y eso surgió mucho a partir si ustedes recuerdan, hace poco más de 2 años, bueno, sí, poco más de 2 años, en el Congreso AIDS de 2018, me parece, cuando se encontró esta señal con dolutegravir en mujeres en la corte de Cepamo, que las mujeres fueron las que levantaron la voz y dijeron que entendían el riesgo, pero que ellas las dejaran elegir, ¿no? Que ellas preferían una terapia que no tuviera interacciones con sus otros medicamentos o que pudieran tolerar mejor, este, asumiendo su riesgo, pero que ellas querían estar involucradas en la decisión de la elección de la terapia. Bueno, con el tiempo hemos visto que esta señal de este riesgo para el efecto del tubo neural de dolutegravir, pues se ha ido apagando, pero nos dio un punto de vista muy importante para incluir a todos los pacientes en la decisión de la terapia. Entonces, mencionar las ventajas, bueno, una de ellas es que ningún paciente debe tomar medicamentos de los que necesita y que si la terapia mantiene la supresión biológica a largo plazo, es un paciente que ya con las características que ya mencionamos, pues definitivamente no va a estar en riesgo de supresión biológica siempre y cuando él se tome su medicamento. Y a largo plazo, bueno, pues evidentemente esta carga de toxicidad se puede ver disminuida. Las desventajas que podamos mencionarle al paciente es que, bueno, pues igual que los otros esquemas, en realidad no quiere decir que no va a tomarlo, es decir, es un esquema que la toxicidad que va a tener, incluso las interrupciones que hemos visto en el mundo real, de más del 10%, se pueden seguir presentando. No es una terapia mágica y que esté exenta de eventos adversos. Aun cuando sean menos fármacos, estos eventos adversos pueden ocurrir. Y aun cuando sean menos medicamentos, esos medicamentos también tienen interacciones con otros. Y entonces el paciente se diagnostica con alguna comorbilidad en el transcurso de su vida, se tiene que considerar esas interacciones. Pero bueno, pues en realidad es algo que el paciente debe estar informado de estos beneficios de la evidencia que existe y finalmente el aceptar o no el cambio a una estrategia terapéutica más simple. Okay, muchas gracias. Yo creo que cada vez tenemos más evidencia y definitivamente en mundo real que si bien las características de la población europea versus las mexicanas es obvio que hay diferencias, pero es más acercado a la realidad porque pues no tenemos estos controles y estas intervenciones como es en los ensayos clínicos, que está todo pues efectivamente más controlado. Y creo que la evidencia cada vez es más de seguridad y eficacia en biterapia, tanto para pacientes naive como en switch en pacientes suprimidos virológicamente. Pero algo muy importante, y ya como a manera de cierre, probablemente no nos podrás dar datos exactos, Marco, pero una de las cosas que también buscamos, pues, es el número. Si bien reducimos el número de fármacos para fines prácticos en México, todavía, pues, con la biterapia, todavía no podemos reducir el número de tabletas. Entonces,
tenemos tal vez a mediano plazo o más adelante posibilidad de tener el coformulado en nuestro país? Es una muy buena pregunta. En realidad, el sometimiento lo hicimos en abril de 2019 a la autoridad regulatoria y ha sido un proceso que ha sido un poco lento por los cambios en las administraciones y ustedes saben que el año pasado sobre todo se vio impactada por la pandemia y se priorizaron aprobaciones. Lo que esperamos nosotros es que ya en el siguiente mes ya tengamos la aprobación regulatoria. Inmediatamente después de eso, la intención es obviamente ya tener el sometimiento al cuadro, al Consejo de Salubridad y con eso obtener las claves pertinentes, pero sí que sepan que de nuestra parte sí hemos estado presionando a la parte regulatoria, pero bueno, las autoridades tienen sus tiempos y nosotros tenemos que respetarlos. Ok, pues esperemos que sea pronto ya, pues por ejemplo, el EACS ya lo pone en fármacos preferentes, definitivamente en estos contextos de naive y pues también en switch. Y este coformulado valdría mucho la pena tenerlo porque a nivel institucional, pues usar estos fármacos como dolutegravir, necesitamos autorizaciones por ciertos comités porque pues habitualmente o en algunos casos se reservan para incluso esquemas de rescate o que por alguna situación de comorbilidad, de toxicidad o alguna situación es cuando se deja dolutegravir, pero ya teniéndolo conformulado, pues sabremos que será en estos contextos de pacientes naive o que son candidatos para un switch. Entonces esperemos que pronto lo tengamos porque pues esto complementa la información que ya tenemos de seguridad y eficacia y reducir, pues, obviamente, el número de tabletas. Pues, parece ser que por ahora no hay más preguntas de los participantes. Pues, agradecerte nuevamente, doctor Marco Banda, un gusto escucharte y tener esta información, pues, más aterrizada en mundo real y que nos sirve pues para nuestra práctica clínica diaria. Muchas gracias por la participación. No sé si tendrías algún mensaje final. Muchas gracias a ustedes y bueno, muy entusiasmado por compartir con ustedes la información de CROI. Les digo, lamentablemente todavía la está compilando el equipo y necesitamos algunas aprobaciones internas para poderla distribuir, pero seguramente si nos dan la oportunidad en un momento más adelante, les podremos discutir con ustedes, ya sea en uno a uno o en grupo, la información y bueno, pues debatir esta nueva perspectiva de las terapias innovadoras que tuvimos la oportunidad de ver en CROI. Pues Muy bien. muchas gracias, Bueno, Marco. Muy gracias a todos. buenas pláticas. Gracias. Ok, hasta luego a todos y que tengan buena noche. Buenas noches, Marco, y nos Buenas estamos noches. viendo. Hasta luego. Gracias. Bye.